su configuración electrónica y sus propiedades. Repasando esa tabla, habíamos dicho que estaba subdividida en 18 grupos. Cada columna sería uno de los diferentes grupos, ¿sí? Y además está subdividida según la cantidad de orbitales que serían las filas. Cada fila me indica el número de orbitales que tendría ese elemento químico o el nivel de energía. También esos grupos, cada grupo recibe un nombre. Por ejemplo, el grupo 1 son los metales alcalinos, el grupo 2 son los metales alcalino-térreos, el grupo 17 son los halógenos, el grupo 18 son los gases nobles. Si me devuelvo aquí a la tabla, bueno, acá está. Cada columna es uno de estos grupos, ¿sí? Además, también se puede dividir en 4 bloques según la secuencia de capas de electrones. Entonces tengo el bloque S, que serían los grupos 1 y 2, que son los metales alcalinos y los alcalino-térreos, el hidrógeno y el helio. Luego está el grupo P, que abarca los grupos del 13 al 18, serían estos. Tengo el grupo D, compuesto por los grupos del 3 al 12 y los metales de transición, que serían todos estos. Y tengo el bloque F, que no tiene número de grupo y corresponde a los lantáneos y actíneos, que serían estos. Ahora, entrando en detalle, cada elemento tiene diferentes números que corresponden a la representación de algo. Entonces, en la parte superior, por ejemplo, tengo este número que correspondería a la masa atómica, que se refiere a la masa que tiene el átomo y que está compuesta por protones y neutrones. Luego tengo la energía de ionización, que es la energía que se necesita para separar un electrón de ese átomo. Tengo el símbolo químico. En este caso es el hierro, su símbolo químico es la letra mayúscula F y la letra minúscula E, y ese símbolo químico es la abreviatura para identificar ese elemento químico. Luego tengo el nombre, en este caso sería el hierro. Tengo la configuración electrónica, el estado de oxidación, la electronegatividad y el número atómico. Aquí explicamos cómo era la configuración electrónica, que era este numerito de acá. Esto no lo voy a repetir. Y mirando un ejemplo, por ejemplo, tomando el sodio, cuya abreviatura es la letra N mayúscula y la letra A minúscula, me dice que el sodio tiene un número atómico de 11, ¿sí? Y el sodio, si yo lo ubico en la tabla periódica, me dice que está en el nivel 3. ¿Qué quiere decir que está en el nivel 3? O sea, que está en el nivel de energía 3 o que tiene 3 órbitas. Si yo lo voy a representar gráficamente, este sería un átomo de sodio, entonces tengo 3 órbitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en la fila 3. Tiene 3 órbitas y tiene un número atómico de 11, quiere decir que tiene que tener 11 electrones, 11 protones y 11 neutrones. Bueno, ¿y para qué nos sirve esa tabla periódica? Es de gran utilidad para el estudio de la ciencia, de las diferentes funciones que tiene, para identificar las diferencias y similitudes entre los elementos y como herramienta fundamental para el estudio de la química, la biología y otras ramas de la ciencia. Miremos prácticamente dónde encontramos todos esos elementos en todo lo que nos rodea, por ejemplo, en los teléfonos, en los termómetros, en los automóviles, ¿sí? En la infraestructura donde vivimos, en el aire que respiramos, en el agua, en el cobre, ¿sí? Eh, digamos, todos estos elementos son los que me conforman todo lo que nos rodea, todo lo que existe, ¿sí? Así que bueno, por eso es tan importante tener el registro de esos elementos.
¿Alguna duda con la tabla periódica? Eso no lo vamos a evaluar, pero es importante que lo sepan, el tema de la tabla periódica. ¿Alguna duda con eso? No, no. No, no. No, profe. Bueno, luego habíamos visto, y antes de ir acá a repasar lo que vimos de cargas eléctricas, vamos a hacer un repaso de el modelo estándar de partículas. Vamos a ir armando un átomo, entonces. A ver, me va por aquí un poquito. Vamos a dar la tabletita. Bueno. Bueno, vamos a armar un átomo. ¿Qué necesito para tener un átomo? ¿Qué conforma un átomo? Protones, neutrones. ¿Dónde están los protones y los neutrones? En el... Pues tengo un núcleo donde tengo protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga. Ahí tengo el núcleo del átomo. ¿Qué más necesito? Y electrones. Y tengo que tener órbitas de electrones. Y esos electrones tienen carga negativa. Y ahí intentamos dibujar un átomo neutro, pero bueno, así de sencillo, yo sé que con protones, neutrones y electrones ya tengo un átomo. Pero para yo poder tener protones y neutrones, ¿qué necesito? ¿Qué me forman los protones y los neutrones? ¿Qué partículas me forman Las quarks. protones y neutrones? Entonces es necesario tener partículas quarks, up y down. ¿Sí? Bueno, y por sí solo, ese átomo se formaría por sí solo si yo tengo en el vacío protones, neutrones y electrones. ¿Creen que se formaría un átomo? No, profe. Bueno, para eso es necesario, para la formación de átomos, es necesario, y si recuerdan, habíamos visto el modelo estándar de partículas donde teníamos, ahí, que se hizo, perdón, ahí está, bueno, teníamos partículas quarks. ¿Para qué necesito esos quarks? Para conformar protones y neutrones, ¿sí? Así que con estas dos partículas quarks voy a tener protones y neutrones. También dijimos que necesitamos electrones. Así que de estos 12, con estos dos voy a tener protones y neutrones. De estos 6 leptones, con el electrón ya tendría protones y neutrones y electrones, ya tendría un átomo. Pero para poder que ese átomo, para poder que esos electrones, neutrones y protones interactúen,
es necesario que estén gobernados por tres fuerzas. ¿Alguien recuerda esas tres fuerzas? Los bosones, los fotones y los... No, tres fuerzas. No. Ah, la nuclear, La fuerza nuclear fuerte, electromagnética. Fuerza nuclear fuerte, Fuerza nuclear débil y fuerza electromagnética. fuerza nuclear débil y el electromagnetismo o fuerza electromagnética. ¿Sí? ¿Y qué me hace la fuerza nuclear fuerte? ¿Para qué me sirve la fuerza nuclear fuerte? Une los quarks. Esa fuerza nuclear fuerte es la que me permite la interacción entre los quarks up y down para formar los protones y los neutrones. ¿Sí? La fuerza nuclear débil, ¿de qué se encarga? De todos los fenómenos radioactivos. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante, así que no voy a entrar en detalle ahora. Y el electromagnetismo es la fuerza encargada, a ver, la voy a pintar con otro color. Y el electromagnetismo es la fuerza encargada de la interacción entre protones, electrones y neutrones. ¿Alguna duda? No, profe. profe, disculpe, ¿qué dijo de la fuerza nuclear débil? Que ahí no entendí bien. La fuerza nuclear débil es la que se encarga de todos los fenómenos radioactivos, ¿sí? Que esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ok, gracias, profe. Bueno, si tienen esto claro, fíjense que aquí tengo 4 partículas más. Entonces, ¿para qué tengo esas 4 partículas? Tengo el fotón. ¿Para qué me servirá el fotón? El fotón es la partícula encargada de la fuerza electromagnética, ¿sí? O sea, debido a esta partícula se me genera fuerza electromagnética. ¿Y el gluón será encargado entonces de qué fuerza? Nuclear fuerte. De la nuclear fuerte. Los bosones Z y W Y de la de débil. la fuerza nuclear débil. ¿Sí? Con eso completaríamos, digamos, mi cuadrito de modelo estándar de partículas. O sea, yo tengo los quarks, los leptones y los bosones de Gauss. Los quarks sé que solo uso dos para formar el átomo, para formar protones y neutrones. El electrón, de los leptones solo el electrón. Y estos 4 son los que me permiten la interacción de estas fuerzas: electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil. Bueno, con eso estaríamos a esto de crear el universo o de crear cosmos. Pero me falta un ingrediente. ¿Cuál me faltaría? ¿Qué partícula me faltaría? Bosón de Higgs. Y tengo el bosón de Higgs, que es el encargado de darle masa a las demás partículas. Quiere decir, cuando alguna de estas partículas, mejor dicho, cuando se someten las partículas a un campo de Higgs, adquieren masa, ¿sí? Adquiriendo, digamos, ya cuando adquieren masa,
pueden interactuar entre ellas debido a las diferentes fuerzas y gobernadas, perdón, por las diferentes partículas que me generan esas fuerzas. ¿Sí? Con eso estaría claro el tema de la teoría atómica de partículas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos acá. ¿Qué tendría esto que sería para ustedes? ¿Qué es esto? Un átomo. Bueno, ¿qué tiene de particular ese átomo? Y que tiene la misma cantidad de electrones, neutrones y protones. Exactamente. Eso quiere decir, Profe, ¿tú dices que es un átomo estable o algo así? ¿cómo? ¿Que es un átomo que está estable o algo así? Sí. Ajá, ahí voy a bajar un poquito. Ahora. Ahí está. Bueno, voy a pegarlo por acá. Bueno, eso quiere decir que ese átomo, al tener el mismo número de protones, electrones y neutrones, es un átomo neutro. ¿Qué pasa con el segundo átomo? También es neutro. ¿Por qué? Tiene el mismo número de electrones, protones y neutrones. Ahora, ¿qué pasa si yo saco un electrón de acá y lo transfiero a este átomo? ¿Qué creen que ocurra? ¿Qué creen que ocurra? Si le saco un electrón y lo paso al otro átomo. Los dos serán neutros, ¿sí? Uno queda con carga negativa. ¿Qué pasa con este átomo? ¿Cuántos protones y neutrones tiene? Ese tiene 3 de cada uno, de protones y neutrones. Y electrones, si le quité uno. Pero si le quita, le daría 2. Entonces este quedaría cargado positivamente, ¿sí? ¿Y qué pasa con este que era neutro también, pero ahora tiene un electrón más? Carga Y negativa. cargado negativamente. El átomo queda cargado negativamente. Con ese ejemplo nos vamos a introducir a las cargas eléctricas, ¿sí? Entonces, volviendo a esta pregunta, ¿de dónde viene la electricidad? Entonces tenemos los protones que están dentro del núcleo del átomo y los electrones que forman la corteza. En sí, esas partículas cuentan con una carga eléctrica. O sea, si yo hablo de un protón o de un electrón, cada uno de ellos tiene una carga, ¿sí? El neutrón no tiene carga, ¿sí? Porque tiene carga nula o cero. En ambos casos, la carga del protón y del electrón es la misma, pero la diferencia es que el electrón tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva. Eso produce una fuerza de atracción y repulsión entre esas partículas subatómicas, siguiendo la ley de relación siguiente. Si tengo cargas iguales, se repelen. Si tengo cargas opuestas, se atraen. Entonces vamos a volver al concepto de carga eléctrica. ¿Qué sería una carga eléctrica? Es una propiedad general de la materia y su medida, su unidad de medida es el coulomb, o se representa con la letra C. Miremos, la carga de un protón es 1.6 por 10 a la menos 19, ¿sí? Y la carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19, tienen la misma carga. ¿Cuál sería la diferencia de esas dos cargas? Según lo que hemos hablado.
¿Cuál sería la diferencia de estas dos? Protón tiene la misma carga que el electrón. ¿Cuál sería la diferencia? Que una es positiva y otra es negativa. Claro, que el protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa. Fíjense que el neutrón ni siquiera aparece porque no tiene carga. Bueno, entonces, miremos estos postulados. La carga eléctrica de un átomo se considera nula debido a que tiene el mismo número de protones que de electrones, lo que se traduce en la misma cantidad de cargas positivas que negativas. ¿Vieron el ejemplo que hicimos hace un momento en el blog de notas? Ahí yo tenía átomos neutros. ¿Por qué? Porque tenían el mismo número de protones, neutrones y electrones. En algunas situaciones, los átomos pueden perder o ganar electrones y quedar cargados eléctricamente. Estos átomos se llaman iones, ¿sí? Cuando queda cargado positivamente, recibe el nombre de catión. Si vamos al ejemplo, ¿cuál sería el catión? En el positivo. Sería este, porque tiene mayor número de protones que de electrones. Y cuando un átomo gana uno o varios electrones, queda cargado negativamente, recibiendo el nombre de anión. Entonces aquí en la gráfica, este que tiene mayor número de protones sería ¿este cuál sería? Según lo que acabamos de ver. Cation. Cation. Y el negativo, Anión. 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 Ahora tengan en cuenta que los que se desplazan siempre son los electrones, ¿sí? Los protones y los neutrones siempre se mantienen en el núcleo. En la electricidad, siempre, o sea, la electricidad se produce por el movimiento de electrones. Siempre va a haber transferencia de electrones de un lado a otro, pero no de protones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el origen de la electricidad? La energía eléctrica o electricidad es un fenómeno físico que se produce a raíz de las cargas eléctricas y de la interacción entre ellas. De esa forma, son los electrones y los protones las principales partículas responsables de su aparición. Bueno, hasta ahí vimos la clase pasada, no habíamos visto más. Bueno, luego habíamos visto este ejemplo que ya lo mencionamos también, esto ya lo vimos. Bueno, también habíamos dicho que quien realizó estos experimentos fue Benjamin Franklin, quien determinó que existen dos tipos de cargas eléctricas, las que dio el nombre de positivas y negativas, mediante los siguientes experimentos. Él agarró una barra de hule, la colgó con un hilo, y esa barra de hule estaba cargada negativamente. Luego agarró un vidrio cargado positivamente y observó que al acercar la barra de vidrio a la barra de hule, se generó una fuerza de atracción, ¿sí? Porque el hule estaba cargado negativamente, el vidrio cargado positivamente. Luego agarró la misma barra de hule colgada de un hilo y la sometió o le acercó otra barra, otra varilla de hule que también está cargada negativamente, y lo que observó es que había una fuerza de repulsión, ¿sí? Con eso estaría comprobando el hecho de que cargas de signo contrario se atraen, cargas del mismo signo se repelen. Bueno, también hablamos de la ley de conservación de la carga, y creo que les había preguntado a ustedes si conocían la ley de conservación de la energía. ¿Quién me recuerda la ley que postula la ley de conservación de la energía?
¿Nadie recuerda? Lo de la estática era. La ley de conservación de la energía. Bueno, la ley de conservación de la energía postula que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Sí? Similar a eso está la ley de conservación de la carga, que dice que en un sistema aislado la carga eléctrica siempre se conserva. Es decir, en este ejemplo, cuando se frota un objeto contra otro, no se crea carga en el proceso. El estado de electrificación se debe a una transferencia de carga de uno de los objetos hacia el otro. Quiere decir que un objeto adquiere parte de la carga negativa, en tanto que el otro adquiere la misma cantidad de carga, pero positiva. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bueno, digamos en este ejemplo, tengo una varilla con carga positiva y tengo, digamos, a ver, tengo una varilla de vidrio que es frotada con seda, ¿sí? Se transfieren electrones del vidrio a la seda debido a la conservación de la carga. O sea, yo tengo esta varilla con una carga negativa y lo que hace es la varilla al presentarse electrificación es transferirle carga a la seda, ¿sí? No es que se cree carga, sino que se transfiere de un elemento a otro. Existen tres formas básicas de modificar la carga neta de un cuerpo: por electrización, por frotamiento, contacto e inducción. ¿Sí? O sea, existen tres formas de electrización. Por frotamiento, es por fricción, que es cuando el cuerpo menos conductor saca electrones de las capas exteriores de los átomos. A ver, miremos el ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo cargado, si yo ejerzo frotamiento, le va a transferir cargas de un cuerpo al otro. ¿Sí? Luego tengo por contacto. Quiere decir que el cuerpo que esté cargado, digamos, al tener contacto con el cuerpo neutro, le va a hacer la transferencia de cargas también a ese cuerpo. Y por inducción, al acercarlo, ¿sí? Solamente al acercarlo, las cargas se van a mover hacia el cuerpo, hacia el otro cuerpo, solamente con acercarlo. Entonces tendría la electrización por frotamiento, contacto e inducción. Y miremos cómo se clasifican esos materiales en función de la capacidad con que los electrones se mueven a través del material. En este caso tengo los conductores, que es donde los electrones son libres. Por ejemplo, el cobre. Por eso utilizamos el cobre para el transporte de energía y para la transferencia de datos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tiene electrones libres? Que yo sobre el cobre tengo diferentes átomos y además tengo electrones libres, por lo cual me van a generar un movimiento o me van a generar una energía. Mientras que si yo tengo los aislantes, es donde todos los electrones están unidos al átomo. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo la madera o el vidrio, voy a tener átomos en estado neutro. Quiere decir que no me sobran electrones ni me faltan electrones. ¿Sí? Y tengo luego los semiconductores, cuyas propiedades eléctricas se ubican entre aislantes y conductores. Al yo someter un semiconductor a algún proceso químico o electrónico, como el silicio o el germanio, yo lo puedo hacer actuar como conductor o como aislante. Por eso los microchips son construidos en mayor parte con estos materiales. Bueno, también habíamos visto, creo que por aquí ya se empezó a cortar la clase, la ley de Coulomb, que es la ley de la fuerza eléctrica. Esa ley la postuló
Agustín Coulomb, de Coulomb, físico e ingeniero francés, que también enunció las leyes sobre el rozamiento y postuló lo siguiente. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. ¿Sí? También postuló que el valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas y que la fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. Bueno, miremos esto en las fórmulas. Tengo una fuerza eléctrica que es igual a una constante de Coulomb, que es inversamente proporcional, cuando digo que es directamente proporcional, cuando digo directamente proporcional, cuando tengo, digamos, algo, no sé, en el numerador, ¿sí? O sea, si yo tengo aquí este valor, lo que está del otro lado, digamos, lo que está en el numerador es directamente proporcional, lo que está en el denominador es inversamente proporcional a este valor. Entonces tengo el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. La constante, yo ya sé el valor porque ya, digamos, en varios experimentos la hallaron y es un valor de 8.9 por 10 a la 9 newtons. Bueno, dicho eso, vamos a repasar un poco el sistema internacional de unidades. Habíamos visto 7 unidades básicas del sistema internacional. Ahora vamos a ver algunas más que nos van a ser de utilidad para el estudio de la materia de acá en adelante. Tenemos, por ejemplo, la superficie, que la podemos medir en metros cuadrados, el volumen en metros cúbicos, la densidad en kilogramo por metro cuadrado, la velocidad en metro por segundo, la aceleración en metro por segundo al cuadrado, la fuerza en newtons, la energía y el trabajo en joules, la potencia en vatios, la carga eléctrica en coulombs, la intensidad del campo en newton por coulomb, el potencial eléctrico en voltio y la resistencia eléctrica en ohmios. Creo que en alguna materia deben estar viendo ustedes la representación en estas unidades. ¿Cuál les es familiar de todas? La carga eléctrica, la intensidad del campo, el potencial eléctrico, la resistencia. Resistencia, potencial eléctrico. El eléctrico, potencia también. Sí, todas. Bueno, pero las conocen, entonces tengan en cuenta sus símbolos, ¿sí? Sus unidades y la magnitud que representa. En este caso, con la ley de Coulomb habíamos dicho que queríamos hallar la fuerza eléctrica. Quiere decir que esa fuerza eléctrica, ¿en qué unidad la vamos a representar? Al ser una fuerza. Newton. En newtons. Bueno, continuemos con el repaso. También habíamos visto un poco la notación científica, donde dijimos que un número, cuando es una cantidad muy grande o muy pequeña, para abreviarlo, yo lo puedo multiplicar por una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. ¿Qué quiere decir? Si tengo un número muy grande, voy a multiplicarlo por 10 y lo elevo al número de ceros que tenga por delante, ¿sí? Si es un número muy pequeño, como en el ejemplo, lo que voy a hacer es ese número multiplicarlo por una potencia de 10 y con un número negativo. En este caso tengo 0.000000123, que es lo mismo que yo correr la coma tantas unidades como yo quiera simplificarlo, ¿sí? O como quiera representarlo y que me sea de mayor utilidad. Por ejemplo, yo puedo representar este número como 123 por 10 a la menos 8. Quiere decir que tengo 123 y tengo corrida la coma 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? A tener 0,00000. 123 es lo mismo que tener 123 por 10 a la menos 8. ¿Alguna duda con esto, con este ejemplo? No, profe.
Bueno, es lo mismo, yo también lo puedo representar como 1,23 por 10 a la menos 6. O sea, me voy a parar acá y el 10 lo elevo al número de 6 a donde lleve la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 1,23 por 10 a la menos 6. O también lo puedo representar como 12,3 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Pero el número expresado en notación científica quiere decir que tengo ese número por 10 elevado al número del cual yo quiera simplificar, ¿sí? O el cual quiera abreviar. Ahora, dependiendo de las unidades, por ejemplo, si yo tuviera 1,23 por 10 a la menos 8 coulombs, o lo mismo que decir 1,23 por 10 a la menos 6 coulombs, o 12,3 por 10 a la menos 7 coulombs, yo puedo utilizar prefijos, ¿sí? Por ejemplo, 10 a la menos 8 o 10 a la menos 7, si yo me voy a la tabla de prefijos, ¿están en la tabla? No. ¿Están en la tabla? 10 a la menos 8, No, 10 a la menos 7, no. 10 a la menos 6 está en la tabla. sí. ¿Ok? ¿Cuál es el prefijo? Es micro. Micro. Entonces yo puedo reemplazar que ese 1,23 por 10 a la menos 6 coulombs sea lo mismo que decir 1,23 microcoulombs. ¿Sí? Y así me quedaría, digamos, una representación más fácil de ese número para yo no tener que escribir 0,0000123 coulombs. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, bro. Sí. Bueno, ahora repasemos un poco las leyes de Newton del movimiento, esto porque vamos a trabajar con fuerzas, con la fuerza eléctrica, y qué postulan las leyes del movimiento. Bueno, primero, la ley de la inercia. Las cosas se mantienen como están, quietas o en movimiento hasta que algo las interrumpe. ¿Qué quiere decir esa ley de Newton? Un objeto siempre está en reposo, ¿sí? Hasta que se ejerce alguna fuerza que genere que ese objeto tenga movimiento, ¿sí? Segunda ley de Newton, la ley de la dinámica. Quiere decir que para poder que haya una fuerza, ¿sí? Ese objeto va a tener una masa y va a estar sometido a una aceleración. Esa masa por aceleración me van a generar una fuerza con la cual se va a mover ese objeto. Esa sería la ley de la dinámica. Y tengo la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, que dice que por cada fuerza de acción hay una fuerza de reacción. Serían las leyes de Newton. Y finalmente tenemos que las fuerzas son representadas en newtons, ¿sí? Bueno, eso como repaso. Volvamos a la ley de Coulomb. ¿Qué me decía la ley de Coulomb? Que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? ¿Dónde? Carga 1 y carga 2 son cargas eléctricas. La fuerza es esa fuerza eléctrica que hay entre ellas en newtons, y la distancia es la distancia que hay entre esas cargas en metros. La constante es un valor constante que siempre vamos a tener, y gráficamente es como tener esto. Tengo una carga 1, ¿sí? Tengo una carga 2. Esas dos cargas están a una distancia. Si yo quiero hallar la fuerza eléctrica entre estas dos cargas, aplicaría la ley de Coulomb, hallando la fuerza eléctrica, con lo cual tengo la constante, que es un valor que va a ser siempre el mismo, ya lo sé. ¿Qué necesitaría para hallar esta fuerza? El valor de la carga 1, el valor de la carga 2 y su distancia. Con esta información
yo podría hallar la fuerza entre estas dos cargas. Y así de simple, solucionaríamos los ejercicios de ley de Coulomb, ¿sí? Para dos cargas. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces vamos a resolver un ejercicio. A ver si entendimos. ¿Con qué fuerza se atraen o se repelen un electrón y un protón situados a 10 a la menos 7 metros de distancia? ¿Qué indica el signo de la fuerza que has obtenido? Entonces, ¿qué me están pidiendo hallar? El ejercicio que me pide hallar, La fuerza. La fuerza. la fuerza. ¿Sí? ¿Qué datos tengo? Me dice, tengo un electrón y un protón. Tengo un electrón y un protón. La distancia, Tengo la distancia. ¿Cuál es esa distancia? 10 menos 10 a 7. menos 10 Menos 7. metros. Bueno. Ahora, ¿recuerdan que conocíamos la carga del electrón, que era 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs? ¿Sí? Y que tenía también la carga del protón, que es el mismo valor, pero de signo negativo. ¿Se acuerdan o no? Profe. No, yo no me acordaba. Sí, sí, profe, cuando poquito atrás dijo que tenía la misma carga. Acá está. Habíamos dicho que era 1.6 por 10 a la menos 19, 1.6 por 10 a la menos 19. Esa es la carga de un electrón y de un protón. Entonces, si a mí en el ejercicio me están hablando de que esas cargas son un electrón y un protón, la carga que yo voy a poner es la carga que ya conozco, ¿sí? Que esta es la carga de cada uno de ellos. Si me estuvieran diciendo otra carga, ya tendría que hallarlo con esos valores. En este caso me dicen, como es un electrón y un protón, utilizo esa carga, ¿sí? Porque yo puedo tener otros cuerpos con diferente carga. O sea, no necesariamente voy a tener protones y electrones. En este caso, estamos hallando la fuerza entre un electrón y un protón. ¿Cómo sería esto gráficamente? Tendría un electrón y tengo un protón, ¿sí? Tengo un protón y un electrón. Ese protón y ese electrón están separados por una distancia de 10 a la menos 7 metros, ¿sí? Y entre ellos hay una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? No la conozco. Esa sería la carga 1, que es un electrón. Esa sería la carga 2, que es un protón. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bueno. Pero ¿y la constante, profe? Y la constante es un valor que siempre es este, o sea, siempre que vayamos a reemplazar la constante, es este valor 9 por 10 a la menos 9, aproximándolo, o 8.9 por 10 a la 9, o yo lo aproximé a 10, digo, perdón, a 9 por 10 a la 9, se aproxime el 8.9 a 9, ¿sí? Pueden utilizar cualquiera de los dos valores. O sea, siempre se va a usar el mismo, pues cualquiera de los dos. Siempre. Claro, digamos, estoy haciendo este ejercicio, me piden, halle la fuerza, listo, yo quiero hallar la fuerza. Tengo la carga 1, tengo la carga 2, tengo la distancia, y tengo la constante que siempre va a ser la misma, ¿sí?
¿Cómo resolvería ese ejercicio? ¿Cómo resolvería ese ejercicio? Si quiero hallar la fuerza, ¿qué hago para hallar la fuerza? Y utilizo la fórmula, reemplazo los valores. Claro, entonces utilizo la fórmula y empiezo a reemplazar los valores. Entonces la fuerza es igual a la constante K. ¿Y cuál es la constante K? Ya me la dieron, es el valor siempre el mismo. 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Esa sería la constante K. ¿Sí? Y eso está multiplicado por qué? Por una carga 1. ¿Y cuánto? 1.6 Pero esto es S. menos 1.6 por 10 a la menos 19, ¿qué? Coulomb. Coulomb. Y este me multiplica la segunda carga, que ¿cuánto equivale? Mismo, pero positivo. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. 19 sería, profe. 19. Estos son 19. Ay, no le puedo hacer ahí. Son 9. Y eso sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuál sería la distancia? 10 menos 7. 10 a la menos 7 metros al cuadrado. Y listo. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo resolverían eso? En la mente. ¿Quién lo quiere resolver? No, no lo resuelven. Yo lo puse en la calculadora, pero no sé si estará bien. Bueno, los que lo puedan hacer en la mente rápidamente lo hacen. Y si no, usamos la calculadora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarro mi calculadora científica, ¿sí? Y voy a poner todos los valores. Entonces, mi primer valor, ¿cuánto es? 9 por 10 a la 9. Pongo 10 y utilizo, si se fijan, yo no sé si ustedes ven bien la calculadora o si se ve muy chiquita, que no, esta no puedo agrandarla. Esta está en el claro, ¿sí? Bueno, agarro la X que tiene un cuadrito arriba para ponerle el exponente. Entonces ahí pongo al exponente, pongo el número 9, ¿sí? Ese número lo multiplico. Para multiplicar puedo utilizar paréntesis. ¿Qué es esto? Una fracción. La calculadora también me da la opción de poner una fracción. Busco en sus botoncitos el botón de fracción, como este, y voy a abrir nuevamente paréntesis para hacer el producto de arriba. Voy a poner mi primer valor. Me dice que es menos 1.6 por 10. Utilizo la X a la menos 19. ¿Sí? Cierro paréntesis y eso multiplicado por 1.6. A ver, ¿por qué me quedó ese paréntesis tan grande? Tan chiquito. Bueno, no sé. 1.6 por... Ah, no. 1.6 por 10 exponente menos 19. Cierro paréntesis. ¿Sí? ¿Está claro lo que estoy haciendo en la calculadora o alguien tiene dudas?
Estoy poniendo esos mismos valores en la calculadora, pero lo estoy haciendo despacio para que Profe, y Newton y metro cuadrado, eso. eh, si tú pones en la calculadora te permite calcular las unidades. ¿Qué, profe? Te lo permite. ¿Entendiste la pregunta? En el denominador. Y eso dijimos que estaba al cuadrado, ¿sí? ¿Qué hice en la calculadora? Puse todos los valores, ¿sí? Todos los valores que están en la fórmula. ¿Tiene alguna duda con esto, con la calculadora? ¿O está claro el uso de la calculadora? No, profe, a mí sí me sirve lo que está mostrando. ¿Cómo? ¿No entiendes? No entendí lo que dijiste. No, que siga, está bien. Ah, bueno. A ver, quien preguntó que las unidades, yo en la calculadora no puedo poner las unidades, bueno, a no ser que sea una supercalculadora, no sé. Bueno, en esta normalita no. Ay, que se hizo todo. Perdón. Ah, ok. Bueno, en esta calculadora yo no puedo poner los newtons ni los metros en la calculadora, ¿sí? Así que yo solamente en la calculadora voy a poner los valores numéricos, ¿sí? Claro, porque la calculadora no me deja, no tiene newtons, ni metros, ni centímetros, no, la calculadora solamente me deja calcular valores numéricos. ¿Está claro quien me preguntó? Sí, profe, sí. Bueno, pongo solamente los números en la calculadora, ¿sí? Y el resultado que me da, lo voy a poner acá. Ah, esto me toca correrlo porque no se deja ver. Entonces, tengo que esa fuerza es igual, según la calculadora, no sé si alguien lo hizo, a menos, Yo lo hice, pero Menos me dio dos. otro valor, pues me dio menos 23,04. menos 23. Sí, porque claro, yo tengo una calculadora, pero en el teléfono, pues. Claro. Bueno, menos 23, ¿por qué? ¿Por cuánto? Menos 23,04. Por, No me da esa es la cuestión, que como no ah, tengo que configurarla, me supongo yo, ok, no sé. a mí me dio menos 2.0 A mí también me dio menos Sí. 2,104, por eso la misma. 10 a la menos 14. A Y mí 10, me da las menos 19, pues. mm, a mí me da la menos, a ver, no sé, miren bien en sus calculadoras, a ver cuál de todos está equivocado. A mí me da menos 14 también. Como profe. ¿Mm? Quizás no lo vi bien el número, ya se me borró. A la menos 14. Ay, acá está. Bueno, a mí me dio esto en la calculadora. A ver, yo solamente puse esto mismo, lo traspasé acá. Tengan en cuenta los signos, tengan en cuenta los paréntesis. Esto de abajo es al cuadrado, ¿sí? Es un menos 7 y luego está elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, a mí me dio igual que a usted, profe, solo que corriendo una coma hacia la izquierda. O sea, en mi caso hacia la derecha, pues. A usted le dio 2,304, creo. Y a mí me dio menos 23,04. Pero sería por 10 a la, o sea, aquí cambiaría, Sí, ¿sí? es lo que tendría que buscar entonces aquí para que me pueda dar así. ¿Qué calculadora es la que tienes en el celu? No, bueno, se llama, para ver, Mira, se llama Cal ES.
pueden utilizar estas que yo les dejé en el Classroom, calculadoras. Bueno, está esa para PC, que es la que estoy utilizando, y hay unas que se llaman, a ver, Ah, pero esa la tengo yo aquí en la laptop. Sí, en la notebook. Esa que mandó usted, esta pues la tengo en el teléfono. sí, en el teléfono utilicen estas que son como más fáciles, me parece a mí, pero bueno, porque a mí me da esto, o sea, lo que pasa es Sí, que vamos a profe, hacer, ya lo conseguí. Sí me da menos 2,30 por 10 a la menos 14. claro, ¿y qué te faltaba? Como notación científica, parece. Ok, ponerla en notación científica. Sí. Bueno, y esa fuerza en que me da ¿qué? Menos 2,3 por 10 a la menos 14, ¿qué? Newton. Newtons, porque sabemos que la fuerza es en newtons, ¿sí? Pero también vamos a simplificar lo que preguntaba el compañero, no me acuerdo quién fue que preguntó, pues no alcancé a mirar su nombre, perdón. Pero bueno, las unidades. Como yo no puedo meter las unidades en la calculadora, lo que yo voy a hacer es simplificar estas unidades en la ecuación. Entonces, acá tengo metros cuadrados en el numerador. Estos metros quedarían elevados al cuadrado. Entonces tengo que estos metros cuadrados que están en el numerador se van con estos metros cuadrados del denominador. ¿Sí? ¿Está clara la simplificación? ¿O alguien tiene dudas? Sí, profe. Sí. Bueno. Sí, profe. Luego tengo arriba columns por columns, que sería columns al cuadrado. ¿Sí? Y en el denominador tengo columns al cuadrado. O sea que estos columns al cuadrado se van con este por este. ¿Sí? ¿Y qué unidades me quedaron? ¿Dónde me quedaron unidades? ¿Qué me quedó? Newton. Newtons. Entonces, si yo despejo y hago la simplificación, me va a decir la ecuación que esa fuerza me va a dar en newtons. Y luego yo intuitivamente sé que la fuerza está representada en newtons. ¿Qué más me preguntaba el ejercicio? ¿Qué indica el signo de la fuerza que has obtenido? ¿Qué indica ese signo? Yo tengo gráficamente que estas dos cargas, ¿sí?, son de signo contrario. ¿Qué querrá decir que sean de signo contrario? Cuando son de signo contrario, ¿qué pasa? Se atraen. Se atraen. Y que yo voy a tener, como si lo tuviera vectorialmente, como si tuviera fuerzas de atracción. Entonces lo que me indica este menos es que esa fuerza es una fuerza de atracción. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿Hacemos otro? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer en estos minutos uno así rápido. Igual les voy a subir una guía de ejercicios para que ustedes vayan practicando. Y bueno, ya hagamos este y ya vemos. Entonces tengo una carga de menos 5 por 10 a la menos 7. ¿Eso qué sería? O la carga 1, ¿sí? De menos 5 por 10 a la menos 7 coulombs, ¿sí? Dice, esa carga ejerce una fuerza a otra carga de 0,23 newtons. ¿Y esos 0,23 newtons qué serían? Que el mismo Esa es la fuerza, ¿no? una fuerza. Igual acá me lo dice, ejerce una fuerza
de 0.23 newtons. Y me dice que está a una distancia de 3.5 metros. ¿Cuál es el valor de la segunda carga? Puedo hallar yo el valor de la segunda carga teniendo esta información. Fíjense la fórmula. Tengo la fuerza, y la tengo. Tengo la constante, que siempre es la misma. Tengo la carga 1, sí, es menos 5 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Tengo la carga 2? No, la que tengo que hallar. Y tengo la distancia, sí la tengo. ¿Qué tendría que hacer? En este caso, ¿qué creen que tendría que hacer? Quiero hallar la carga 2, la segunda carga, ¿sí? Y de la fórmula principal podríamos despejar Q2 para hallar Q2, ¿no? La carga 2. Como O me piden, directamente reemplazar y después despejar Q2. ok. Entonces, como me piden hallar el valor de la carga 2, yo ya vi que tengo los otros valores. Simplemente agarro la misma fórmula y empiezo a despejar. Entonces, esa fuerza, esta distancia al cuadrado está dividiendo. Entonces la puedo pasar a multiplicar por la fuerza. Profe, disculpe, y en este caso vamos a usar el mismo K del anterior, Siempre va a ser el mismo. el de 9 por Una- 10. Claro, es una constante y siempre va a ser la misma. Claro, y el K, aquí, perdón, no lo puse, va a ser siempre la constante, 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre columna al cuadrado. Siempre vamos a usar ese valor, ¿sí? Bueno. A ver. Listo. Entonces aquí, ¿qué me quedó? Tendría la K por Q1 por Q2. ¿Ya la despejé? No. ¿Qué me falta despejar? Q2. Entonces tengo fuerza por la distancia al cuadrado es igual. Quiero despejar Q2, así que ¿qué hago? Esto que está multiplicando, ¿a dónde lo paso? Del otro lado, dividiendo. A dividir, ¿sí? Tendría K por Q1. Y eso sería igual a Q2. Con esta formulita, simplemente despejando la primera, despejando esta, yo voy a hallar la carga 2. ¿Alguien tiene alguna duda de ese despeje? No, continuemos. Entonces reemplacemos. Me dice, fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 0.237 newton. Eso está multiplicado ¿por qué? Por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? 3.5 metros. Todo eso al cuadrado. Y eso está dividiendo. ¿Qué está dividiendo? La constante K. ¿Cuánto es esa constante? 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y ese me está multiplicando ¿qué? La carga 1. ¿Cuánto es la carga 1? Menos 5 por 10 a la menos 7 coulombs. Y eso es igual a Q2. ¿Qué haría con esta forma? ¿Qué haría con estos datos? Pues a la calculadora. Hago esto. Y tengo una fracción, así que pongo la fracción. Empiezo a poner paréntesis para multiplicar arriba. ¿Cuál es el primer valor? La fuerza. ¿Cuánto es? 0.237. Multiplica. La distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia al cuadrado? 3.5 lo elevo a la potencia 2. Y en el denominador tengo la constante K, que es, a ver si yo la anoté bien, 9 por 10 a la 9. 9, lo mismo, abro paréntesis para multiplicar, 9 por 10
Para elevarlo, utilizo la X con el cuadrito, es a la 9. Cierro paréntesis. Abro paréntesis para multiplicar. Menos, la carga 1, que es menos 5, por 10, lo elevo a la menos 7. Cierro paréntesis. ¿Alguna duda con estos valores que puse en la calculadora? ¿No? No, No, no. Bueno, y esto es igual a que Q2 es igual, lo que saqué en la calculadora, la voy a poner en... Menos 1,5653 por 10 a la menos 16. ¿Te dio cuánto? Pon la calculadora en notación científica, por favor. A mí me dio eso. A mí me dio 6,45 por 10 a la menos 2. 156,53. A mí me dio como el profesor, menos 6,451 por 10 a la menos 4. 151 por 10 a la menos 4. Este es el resultado. ¿Sí? No sé a quién le dio diferente. Miren si la A mí tienen. me dio 6,45 por 10 a la menos 2. Creo que anoté todo bien. Abajo está por 10 a la menos 7. Sí, la 5 por 10 a la menos 7. Confirmo con otro anterior. No, sí, a mí anteriormente me había dado también ese valor. 6,45 por 10 a la menos 4. Ese es el resultado. Bueno, pero esa carga, ¿en qué? ¿En qué unidades me da? Es una carga. y te quedaría en Coulomb, porque arriba te queda Newton por metro cuadrado, se cancela con los que quedan abajo, y el Coulomb cuadrado se cancela con el Coulomb del 5 por 10 a la menos 7. Perfecto. Entonces los newtons se van con los newtons, los metros cuadrados con los metros al cuadrado. Acá tengo coulombs, un coulomb se va con un coulomb de acá, y este coulomb, como está en el denominador, pasa al numerador y quedaría la carga en coulombs, ¿sí? Sí. Si lo hago gráficamente, ¿qué tendría? Tendría una carga 1, ¿sí? Y acá tendría una carga 2. ¿Cuál es el valor de Q2? Ya aquí en la ejercicio me dio que es menos 6,45 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Sí? ¿Cuánto era la carga 1? Era menos 5 por 10 a la menos 7 coulombs. La carga 1 es una carga, ¿qué carga es? Una carga negativa, ¿sí? Es menos 5. Y la carga 2 también es negativa. También También. Entre ellas Se repelen. hay una distancia, y esa fuerza yo ya la tenía. ¿Qué me decía esa fuerza? Que era, a ver, tenía una fuerza igual a 0,237. 237 newtons, ¿sí? Entre ellas hay una fuerza de 237 newtons. ¿Se acuerdan en el ejercicio anterior? La fuerza era negativa. ¿Qué pasaba con esa fuerza negativa? Con cargas opuestas. Traen.
la atraía. Ahora esto es una carga, una fuerza positiva. Y son cargas iguales. ¿Qué Se significa? repele. Que estas dos cargas se repelen. Se repelen. ¿Sí? La fuerza, digamos, me lo puede indicar. Tengo una fuerza positiva, así que se repelen. Tengo una fuerza negativa, se atraen. O simplemente con mirar las cargas, que ambas son negativas, ya sé que se repelen. Si fuera una positiva y una negativa, ya sé que se atraen. Y estos serían los ejercicios que haríamos de ley de Coulomb. ¿Sí? No vamos a hacer ejercicios vectoriales porque, como habíamos dicho, ustedes no han visto álgebra lineal, así que bueno, nos vamos a centrar en eso. Simplemente queremos hallar la fuerza eléctrica teniendo los otros valores de las cargas. ¿Sí? Luego vamos a ver campos eléctricos y superposición de campo eléctrico. Vamos a ver potencia, vamos a ver energía y vamos a ver capacitancia e inductancia. Esos temas no los puedo dar prácticos porque ustedes tampoco saben derivar e integrar, ¿o sí? No, profe. No nos han enseñado, profe. Bueno, entonces ese tema lo vamos a ver de forma práctica, ¿sí? Perdón, de forma teórica vamos a mencionarlo, pero nos vamos a dedicar las clases que quedan. Vamos a ver una clase donde vamos a ver toda esa teoría, ¿sí? Y en las siguientes clases vamos a hacer ejercicios y vamos a reforzar la ley de Coulomb, que es esta ley, es simplemente aplicar esta fórmula, saber si las fuerzas se atraen o se repelen. Y vamos a ver los campos eléctricos, que en la siguiente clase veremos, que son los campos que se generan al tener estas cargas y al tener fuerzas sometiendo a estas cargas, ¿sí? Pero bueno, en el parcial, digamos, haríamos, no sé, un ejercicio de ley de Coulomb, que va a ser como uno de estos que hicimos hoy, ¿sí? O sea, no se va a salir de eso, posiblemente va a ser alguno de los mismos con un valor diferente, ¿sí? Y haríamos un ejercicio de campos eléctricos, uno de superposición, serían 4 ejercicios en el parcial. Y quizá, no sé, unas 2, 3 preguntas teóricas. De todas formas, antes del parcial vamos a hacer una clase de repaso. Lo que repasemos en esa clase es lo que entra en el parcial. O sea, el que pierda el parcial es porque se perdió esa clase y el resto de la cursa. Bueno, si alguien tiene dudas, no sé, alguien de otra comisión me dijo que no había entendido nada hasta hoy. Así lo que le propuse fue que me avisara y hacíamos unas clases de refuerzo de los temas que tuviera dudas. Entonces, si alguien de esta comisión tiene dudas, me avisa, me puede escribir por mail o por el Classroom, por WhatsApp, por donde quiera, me avisa y junto con la gente de las otras comisiones hacemos un repaso de lo que hemos visto o de lo que no entiendan. También podemos hacer una sesión de uso de la calculadora, que hay mucha gente que no la sabe usar, y con eso reforzaríamos con los ejercicios para lo que quede, digamos, de cursada este cuatrimestre. Entonces, por favor, si tienen dudas, escríbanme y lo vemos, porque si dejan para que veamos más temas, van a quedar más perdidos o perdidas. Bueno, si no hay dudas, por mí nos vemos. No, por mí no. Bueno, profe, gracias. Gracias, Bueno. profe. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe, buena semana. Profe, buena semana. Igualmente. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Gracias por la clase. Chao, gente.